Les invito a que tengamos un momento de oración antes de empezar la exposición del mensaje de esta ocasión. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que lo que tú, Señor, nos muestres en tu palabra sea claro para nosotros, sea comprensible y podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestra vida. Para que tu palabra, Señor, encuentre tierra fértil en la que dé fruto y fruto abundante. Gracias por esta oportunidad que nos das. Te ruego que me uses y que tú también te muevas con tu Espíritu Santo en el corazón de los que escuchan tu palabra hoy, Señor. Es nuestra oración. La presentamos en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hemos tenido 40 días de un enfoque particular en la campaña 40 días de oración. El propósito de la campaña, como explicamos desde su inicio, era tener una oportunidad para crecer espiritualmente por medio de la disciplina de la oración. Bendecimos a Dios por lo que nos enseñó, lo que nos dio, lo que Él hizo en nuestras vidas. Y ahora estamos listos para iniciar una nueva serie de mensajes. Es una continuación. Ya hemos tenido 3 temporadas previas y hoy empezamos la campaña, la cuarta temporada, mejor dicho, la cuarta temporada de Sabiduría para hoy. Inició siendo una serie de meditaciones diarias, 5 minutos cada día en el estudio de Proverbios, y ahora hemos incorporado también mensajes dominicales sobre el libro de Proverbios. Así que hoy es nuestro primer mensaje y debemos dar por sentado que ustedes nos acompañaron durante los devocionales previos, durante 21 capítulos. No tendríamos el tiempo suficiente para poder hacer un resumen de 21 capítulos y mucho menos cuando hablamos de Proverbios, en donde cada verso es una enseñanza, un mensaje distinto. Así que trataremos de dar una visión panorámica, pero enfocando en particular el primer capítulo, que bendito sea el Señor, nos ayuda a comprender muy bien el libro, porque es un prólogo, una introducción muy clara de todo lo que encontraremos a lo largo de todo el libro de Proverbios. Así que los invito a que en los próximos días dense la tarea de leer los capítulos previos, del 1 al 21. Si leen ustedes 3 capítulos diarios en una semana, estarían cubriendo los capítulos anteriores y se disfruta cada verso, cada capítulo es realmente un tesoro en el que podemos recrear nuestros corazones. Nunca será por demás que vayamos a recuperar lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Así que hoy, con este propósito de introducirnos a la serie, mañana empezamos las meditaciones diarias de 5 minutos de sabiduría para hoy, pero hoy tendremos una introducción al libro de Proverbios y nos ayuda mucho, decía yo, que el prólogo nos clarifica muy bien cuál es el propósito y el contenido fundamental del libro de Proverbios. Así que sin más preámbulo, vamos a el contenido mismo del mensaje de hoy. El título, Los mejores consejos para vivir bien. Cuando has estado en algún conflicto, duda de carácter existencial o práctico, incluso de vida familiar o de actividades deportivas o de negocios, sentimos la necesidad de contar con alguien que pueda darnos un buen consejo. ¿Cómo hace falta en la vida alguien que pueda darnos un buen consejo? Ese es el mensaje de hoy. Los mejores consejos para vivir bien. Recuerdo, era yo ya en aquella época era yo ya tenía una actividad profesional, cuando recibimos la noticia de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Seguramente ustedes recuerdan el nombre de esta persona que fue candidato de un partido político en México para la presidencia de la República. En el año de 1994, exactamente el 23 de marzo, y falleció por un atentado criminal en su contra, murió y fue un shock terrible para el país. Ya avanzando en los días subsiguientes para reemplazarlo como candidato a la presidencia, se eligió a Ernesto Zedillo, otra persona que era un funcionario público. Pero no era muy conocido, no era sobresaliente en el gabinete, incluso no era el perfil de un político. Así que la prensa tenía preguntas e inquietudes. ¿Por qué Zedillo?
y le preguntaron al presidente en aquellos años, Carlos Salinas, por qué se había escogido a Cedillo para reemplazar a Colosio. Y recuerdo muy bien, se me quedó grabada la respuesta del presidente de aquellos años. Y dijo, bueno, es inteligente, iba a aprender rápido. Asociamos la inteligencia con nuestra capacidad de aprendizaje. Y aprender en la vida es algo clave y fundamental. Una forma en que se mide la inteligencia es la capacidad para aprender, aunque se puede batallar a veces con el aprendizaje y sin dejar de ser inteligentes. Por ejemplo, el síndrome de deficiencia atencional o lo que se llaman problemas de aprendizaje no quiere decir que la persona no tenga inteligencia o la suficiente inteligencia, sino que tiene algunos problemas en su capacidad de aprendizaje. Afecta a los niños, lo sabemos muy bien, en su rendimiento escolar. Pero, ¿qué decir de los adultos? ¿Y qué decir de los adultos mayores? Sin duda que también tenemos los que ya estamos en el sexto piso avanzados o en el séptimo, incluso un poco más abajo. Tenemos a veces problemas de aprendizaje que también como adultos mayores son problemas mayores. Sin duda que más allá de la edad, todos tenemos áreas en las que necesitamos mejorar. Y yo quisiera en esta ocasión hablarles de un aspecto del aprendizaje que considero muy importante y del que todos debemos de atender y que nadie podría despreciar sintiendo que no es un valor para su vida. Y me refiero a lo que llamaríamos hoy el aprendizaje espiritual. También en este aspecto de la vida tenemos problemas de aprendizaje. Nuestras propias vidas dan testimonio de ello, cómo hemos luchado para llevar a nosotros las enseñanzas claras y transparentes de la palabra del Señor. Toda la Biblia, sin embargo, nos muestra cómo un fiel compañero del pueblo de Dios es su problema para aprender. Un botón de muestra son las palabras de Pablo cuando escribe a la iglesia de los Gálatas y de una forma bastante directa y bastante dura. Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, tan necios sois, van a ser tan burros, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo habla de un problema aún más serio, no solamente que no se aprenda, sino que se retroceda. También suele pasar. Hemos avanzado, dejamos a un lado esa materia y cuando queremos regresar ya olvidamos muchas de las bases que habíamos aprendido y retrocedemos y volvemos a empezar. Eso nos pasa a veces los que batallamos con alguna materia como matemáticas o con las ciencias o con los idiomas. Hay que empezar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Nos pasa en la vida cristiana. Regresamos a los rudimentos básicos una vez y otra vez. ¿Haces tu devocional? Bueno, lo dejé de hacer. Vuelve a retomar tu devocional. ¿Estás leyendo tu Biblia? Bueno, la leí cuando me convertí, la leí completa, 1 año, 2 años, y después como que la abandoné. Hay que retomar la lectura de la Biblia. ¿Qué de tu asistencia a la congregación, de tus diezmos y ofrendas? Bueno, lo hacía al principio, pero lo dejé de hacer. Y me acostumbré a dejarlo de hacer. Y es muy difícil, ahora tengo que volver a empezar. Y a veces es más difícil volver a empezar que simplemente empezar. Y eso nos pasa en la vida espiritual. Tenemos que regresar a los rudimentos, a los principios. Y dice Pablo, bueno, ya es tiempo de que dejen de tomar leche y que puedan comenzar a comer carnita, algo más sustancioso, pero la gente es feliz viviendo su vida cristiana a base de malteadas. Lo que sea dulce, lo que sea delicioso, lo que sea agradable, lo que sea simpático, lo que nos dé un buen momento, un poco de risa y podemos pasarla muy bien. Están, dice Pablo, retrocediendo. ¿Cómo es posible que estén retrocediendo? ¿Cuántos años estuvieron siendo ministrados, enseñados por la palabra? Y cuando los vuelvo a encontrar, ya cayeron en algún extremo, alguna falsa interpretación,
ya están siendo seguidores de algunos predicadores por internet que tienen una doctrina bastante débil, algunos que bordan en la herejía, habiendo sido instruidos, ahora están retrocediendo. ¿Eres tú acaso una de esas personas que saben mucha Biblia, pero que tienen dificultad para practicarla? ¿Eres tú tal vez una de esas personas que ha logrado profundizar en su teología y te gusta leer? Y a veces lees libros bastante complejos, pero has fallado en tu aspecto moral. O podrías estar muy interesado en estos asuntos de debate religioso tan en boga el día de hoy y ser una persona totalmente antisocial. Saber, sin duda, Proverbios es muy importante, pero para saber hay que aprender. Y los proverbios se escribieron para que aprendamos no solamente un conocimiento teórico, que nunca podríamos descartar la importancia del conocimiento, incluso en su aspecto teórico, pues es la base de las ciencias. ¿Qué habría en el mundo hoy sin teoría? Pero Proverbios no es un libro de ciencia. Proverbios es un libro orientado a la vida. Entonces se trata de aprender y aprender a vivir bien. Y por bien quiero decir en toda la plenitud de lo que Dios dispuso para nosotros. Y bien quiere decir algo que no está muy de moda y de que yo he hablado en algunas ocasiones anteriores, vivir de una manera virtuosa. Hace la gran cultura griega el ideal de vida del virtuosismo, la virtud del discurso, la virtud del diálogo, la virtud de la música, la virtud de la oratoria, la virtud del cuerpo, de la actividad deportiva, de los grandes atletas de las Olimpiadas, la virtud. A vivir de manera virtuosa, vivir bien, vivir en plenitud y vivir con sabiduría. No, vivir bien no se reduce a tener un coche, una casa, una buena pantalla de televisión para poder sentarnos en el sillón con nuestro buen refresco y nuestra botana y pasar la tarde viendo buenas películas. Para algunos ese es el ideal de vida. Pero no es eso el diseño que Dios tiene para nosotros, porque la vida es más de lo que comemos, de lo que vemos y de lo que disfrutamos. Proverbios es un pequeño manual de vida, una guía para el buen vivir. Consta de apenas 31 capítulos y se reduce a no más de 32 páginas en nuestra Biblia. Es un libro muy pequeño, pero es un concentrado, es como un jugo concentrado, como un perfume en esencia. Es la concentración de una sabiduría milenaria revelada por el Señor, poderosa en la medida en la que la aprendemos con H. En la medida en que Proverbios lo hacemos nuestro, podríamos recrearnos, leerlo y poder extasiarnos de su conocimiento, pero si no se lleva a la práctica, es un libro totalmente inútil para nuestra vida. No son leyes morales, no es que tú debas de hacer a pie de la letra cada frase que encuentras en Proverbios como una ley, porque no se escribió como una ley, la ley está en el libro del Éxodo y del Deuteronomio. Aquí estamos en el género literario de la sabiduría. No son tampoco promesas como que yo hago esto y voy a recibir esto de manera segura e inmediata. No, no es ese el objetivo de Proverbios. No habla de promesas, no habla de leyes morales. Vas a encontrar en Proverbios principios prácticos, cursos de acción que saben mostrarnos con gran claridad los dos lados de la moneda, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo blanco y lo negro. Así,
Proverbio nos ayuda a ejercitar algo poco ejercitado hoy y que se llama nuestra capacidad de juicio moral. ¿Cómo juzgamos nuestro comportamiento? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo saber si eso es correcto o es incorrecto? Y más en el mundo de hoy, tan sumido bajo el relativismo, en donde todo se vale, todo es correcto. Nadie tiene derecho a meterse en ningún juicio moral sobre ninguna otra persona. Todo es válido, todo es respetable, es tu vida y haz con ella lo que quieras. Pero hace falta el ejercicio de nuestra capacidad de juicio moral, saber lo que es bueno y saber lo que es malo, saber lo que es bueno y saber lo que es mejor. Y nuestro juicio moral, si bien es parte de nuestro desarrollo humano desde la infancia, esa capacidad para poder diferenciar entre el bien y el mal, se ejercita en Proverbios a la luz de la palabra de Dios. Porque a veces, y las más de las veces, nuestro software de juicio moral está bastante dañado por nuestra vida lejos del Señor. Y ejercemos nuestra capacidad para juzgar moralmente a la luz de la palabra de Dios, Proverbios en particular a partir de este domingo, pero a la luz de Jesús, porque leemos Proverbios como cristianos, como discípulos de Jesús, quien es la plenitud de la sabiduría de Dios. Por eso Jesús es con mayúscula la sabiduría de Dios. En él encontramos la esencia de la esencia, o por decirlo de una manera más correcta, la encarnación de la esencia. En Jesús la sabiduría se ha hecho carne, carne y sangre. Tomó forma corporal, se convirtió en un modelo de vida, no solamente en lo bueno que escuchamos sobre lo que se debe hacer, sino en lo bueno que vemos sobre lo que Jesús hizo en su vida. Y si algo es poderoso, es el ejemplo de una vida con sabiduría. Podríamos llenarnos páginas y páginas y páginas de libros llenos de grandes frases y sentencias. Pero lo más poderoso es cuando una vida modela, testifica, ejemplifica lo que es vivir bien, saber vivir bien. En ocasiones tenemos que reconocerlo. Dentro del pueblo de Dios encontramos pocos ejemplos sobre personas que saben vivir bien. Porque lamentablemente no estamos exentos del virus de la religiosidad. Ponemos tanto énfasis en cosas secundarias poco importantes, rituales, normas, reglas, principios prácticos sobre la regulación de la forma de vivir de un creyente, que perdemos la esencia que es la virtud de una vida sabia. Créeme que a Dios le importa tan poquito el color de camisa que lleves sobre tu iglesia, si llevas o no los zapatos boleados. Por cierto, que es bueno que los lleves boleados. Le importa muy poco al Señor si estás estrenando hoy vestido o no. Le importa al Señor si estás llevando una vida en plena sabiduría. Así que vamos a considerar el libro solamente a partir de su prólogo o de su introducción, el capítulo 1, versos 1 al 7, que ya hemos escuchado en la lectura dramatizada. Así que estamos tomando una muestra del libro en donde encontramos la representación, la síntesis de la enseñanza fundamental de Proverbios. Dado que los temas de Proverbios se retoman una y otra vez, no perdemos el hecho de que dejemos temas importantes sin tratar si nos enfocamos en la introducción. Es como una muestra de ADN. Proverbios empieza diciendo: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En esta ocasión, permíteme compartirte
de acuerdo al tema y título de nuestro mensaje, los mejores consejos para vivir bien, voy solamente a compartir 4 consejos de Proverbios 1 al 7 para vivir bien. Tomemos nota, llevémoslo a nuestro corazón, pongámoslo en práctica y veremos cómo vamos a vivir bien, porque espero que quieras vivir bien, dado que hay tantas personas que se han acostumbrado a vivir mal, a vivir con una cruz cargando que se han puesto a sí mismos, con un sentido de maldición en su vida, como que tuvieron un destino para la infelicidad. Pero eso hay pensamientos que erradicado de nuestra mente, porque el proverbio nos dice, aquí hay una serie de consejos muy sabios, muy buenos, muy apropiados, para que tengas una buena vida. Consejo número 1, aprende sabiduría. Dice el verso número 2 de Proverbios 1, el propósito de este libro, el propósito de Proverbios es enseñar sabiduría. Lo primero que debemos observar es algo hermoso y esperanzador. La sabiduría se enseña y aún más que enseñarla se muestra y se forma en ella, se educa en sabiduría. El maestro para nosotros es el mejor de los maestros, sin duda que tenemos el mejor de los maestros, que es nuestro Dios. Tenemos un extraordinario libro de texto inigualable, se llama la Biblia. En esta ocasión, en particular, un género literario que se llama sabiduría, del que Proverbios es un representante de primer nivel. Y nosotros, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos el lugar de los alumnos. Yo he sido maestro y he sido muchos años alumno. Me encanta ser alumno. Recuerdo cuando yo iba a la universidad a tomar mis clases en la carrera de filosofía, que estaba yo en la universidad todo el día, desde temprano de las 9 de la mañana, que iniciaba la primera clase, hasta a veces hasta las 9 de la noche en la universidad. Me encantaba. Llevaba muchas más materias de las que debía llevar. Debía llevar tal vez unas 8 o 10 materias, yo no recuerdo bien el programa de estudios, pero yo recuerdo que yo iba a materias por mañana y por tarde y llenaba cuadernos de notas porque me encantaba el papel de alumno. Y he disfrutado mucho el rol de maestro. Ahora me toca, como a ustedes, ocupar el lugar del alumno y queremos aprender, deseamos aprender. Qué hermoso es cuando uno se prepara en la mañana y se baña, se pone su ropita, agarra su pluma, su cuaderno y se va rápido a la clase a buscar el mejor lugar para encontrar el mejor espacio para escuchar muy bien y disfrutar de una muy buena clase, una cátedra. Nosotros somos muy buenos alumnos por una razón muy sencilla. Nos encanta lo que estudiamos y estamos enamorados de nuestro maestro. Y cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito espiritual pasa por el corazón, no hay duda de que ese va a ser un alumno de excelencia, porque cuando amamos lo que estudiamos, somos muy buenos alumnos. Por eso, si estamos batallando con algo en la vida, rompamos la barrera del corazón y pongamos el corazón en lo que estudiamos. Amamos a nuestro maestro. Amamos nuestro libro de texto, nuestra Biblia, hasta desgastada está de tanto que la hemos leído. Pero también nos amamos a nosotros mismos y nos merecemos al mejor maestro y la mejor enseñanza. Valgo la pena. Estoy dispuesto a recibir lo mejor para mí. Amarnos significa darnos la oportunidad de tener la mejor vida posible. Ya les he platicado esta historia de un comerciante en frutas y verduras que conocí hace muchos años. Estaba en su oficina escuchándolo hablar por teléfono, comprando una cabina para su camioneta. Me llamó la atención
lo que le contestó a la persona con la que hablaba, porque seguramente le preguntó qué tipo de cabina quería, y él simplemente contestó, póngale la mejor que tenga, no se preocupe por el costo. Y cuando vio mi cara de asombro colgando el teléfono, me dijo, bueno, Rafael, es que yo trabajo tanto, madrugo tanto, y he luchado tantos años en mi vida que merezco lo mejor. Amarte significa darte el derecho a tener la mejor vida posible. A veces nosotros somos nuestros peores verdugos y nos autocastigamos. Llevamos tanta culpa sobre nosotros que pensamos que nos merecemos que alguien nos maltrate, que alguien nos violente, que alguien nos engañe, que alguien se aproveche de nosotros, que nos robe, que nos quite, que nos destruya. Y aguantamos, como decimos esta expresión popular, aguantamos vara, pero sin deber ni tener por qué aguantarla. Nos estamos autocastigando. Pero tú tienes derecho a una buena vida, a la mejor vida posible, porque Jesús vino a esta tierra, dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa en el amor tiene el éxito asegurado. La materia es sabiduría, saber vivir, saber tomar buenas decisiones, ser una persona virtuosa, temerosa de Dios y relacionarnos con las demás personas de una manera adecuada, saludable, sana. Primer consejo, pon tu corazón en aprender sabiduría. ¿Quién hoy podría decir que su propósito en este año, que estamos ya cruzando el primer semestre, sea aumentar en sabiduría? Hasta lo veríamos como con extrañeza, ¿no? Como que diríamos, ¿y a esta persona qué le pasa? ¿Qué está diciendo eso? ¿Quiere ser sabio? Hoy aprende sabiduría, dice Proverbios. Segundo consejo. El propósito de los Proverbios, versículo 2, es enseñar sabiduría y disciplina. Así que consejo número 2 para el día de hoy, consejos sabios para una vida buena es aprende disciplina. Alguna vez escuché a alguien decir lo que otro había dicho, que él repetía, no hay éxito en la vida sin disciplina. No hay forma de ser una persona verdaderamente exitosa en la vida sin disciplina. Empecemos hablando de la disciplina en cómo ganamos y gastamos dinero. Si somos personas disciplinadas, seguramente al final de una jornada económica tendremos la bendición de contar con un buen recurso. No es cuánto ganas, sino cuánto gastas. Tú no puedes controlar a veces con cuánta agua llega a tu casa, pero sí puedes controlar cuánta agua gastas. Tú sabes si dejas caer goteras por aquí, goteras por allá, fugas por aquí y fugas por allá, o puedes tener un buen mantenimiento y tener todo debidamente sellado y cerrado y gastar el agua simplemente necesaria para lo que cada día requiere. O puede ser un botaratas, que por aquí despilfarras y por acá despilfarras y por acá despilfarras, y a la vuelta de la vida no hay nada en lo cual sostenerte. Hablamos de disciplina del dinero, pero podemos hablar de tantas áreas en la vida en donde la clave del éxito se llama disciplina. Para tener una vida plena no hay atajos. No es posible saltarse las trancas. No existe una vida corta, una vía corta. La disciplina incluye sin duda corrección. El Señor, como buen padre que ama, nos corrige y nos dice, esa letra está muy fea, bórrale y vuélvelo a hacer. Hay que corregir. Esa suma te salió mal, no sumaste de manera correcta, borra el resultado y vuelve a sumar.
Ese resumen del libro parece que te lo fusilaste de internet. No, no es correcto. Creo que debes de leerlo y vuélvelo a escribir. Hay que corregir. La manera como se comunican entre ustedes no es correcta, hay que hacer correcciones. La manera en que te relacionas con los demás no es la correcta, hay que hacer correcciones. Hay que corregir su lenguaje, hay que corregir su forma de pensamiento, hay que corregir su forma de relacionarse, porque hay grandes áreas de oportunidad para crecer, para ser mejores, para ser personas virtuosas. La disciplina, sin duda, incluye corrección. Pero como bien dice la carta a los Hebreos, parece que hoy a nadie le gusta la corrección. Hay que tener cuidado cuando observamos que hay desviaciones y tenemos que enmendar la dirección, corregir el rumbo. ¿A dónde vas? ¿Te has dado cuenta de que lo que estás haciendo te lleva a un desfiladero? ¿Te das cuenta que lo que estás haciendo o dejando de hacer te está llevando a un precipicio? Es bueno corregir. Es bueno escuchar corrección a tiempo. La disciplina de la que hay que aprender en Proverbios incluye corrección, corregir el rumbo, pero también incluye formación del carácter por medio de actividades repetidas. Hay que comer bien, no un día, sino todos los días. Hay que hacer ejercicio, no un día, sino todos los días. Y tú sabes cómo batallamos con el ejercicio diario. Por lo menos caminar una buena porción que nos permita tener una condición física aceptable, pero batallamos con ello. La sabiduría es un árbol que necesita ser regado y podado, cuidado todos los días para que en su tiempo dé fruto. Es que todo lo queremos en 8 minutos o si no, no pagamos la cuenta. Y Señor, no hay forma alguna en que tú nos des tu sabiduría por vía express. Podríamos ahorrarnos mucho tiempo de estudio, lectura y ejercicio con una pildorita de sabiduría que nos resuelva las cosas así. ¿Cómo se venden libros que tienen esos títulos, no? Como píldoras de sabiduría o camino express para ser sabio, para ser feliz. Las claves para ser feliz. Y pensamos que es como tomarse simplemente un remedio en la mañana y todo va a cambiar. Pero en la palabra de Dios, lo primero que encontramos es la verdad de no decir cosas que no son ciertas, porque requerimos aprender disciplina. Nunca es tarde para trabajar para el éxito. El éxito está desde el principio. Me explico. No está al final del camino, es parte del camino. La manera como vives ya es parte de tu éxito, no lo que logras al final. Sin duda que a todos nos importa llegar a la vida a una meta exitosa, pero lo importante es que en el camino mismo lo vayas disfrutando y vayas logrando pequeños triunfos diarios, en donde el éxito está en disciplinarte a ti mismo. Cuando al final de un día dices, Rafael, te la gané, no me la ganaste hoy. Querías abandonar, pero seguimos adelante y al final del día molidos, cansados, agotados, pero llegamos a cubrir nuestra cuota del día. La plenitud de la vida se logra aprendiendo sabiduría. Y la sabiduría se logra con disciplina. Tercer gran consejo, consejo sabio para una vida plena. Aprende de los sabios. No hay duda de que somos seres que vivimos en sociedad y que esta vida en sociedad implica influir y ser influido, enseñar y aprender. Lo que vemos, oímos, leemos, dialogamos, conversamos, es parte de nuestra vida y nuestro aprendizaje. ¿Te has dado cuenta cómo algunas personas que van a vivir a España, de repente los oímos hablar y hablan como españoles? O van a vivir a Argentina y hablan como argentinos, o van a vivir a México y hablan como mexicanos. Y si son capitalinos, hasta el tonito
del capitalino empieza a hacerse presente en su forma de hablar. Porque somos personas que nos influye la cultura, el medio ambiente en que vivimos. Lo que leemos nos influye, lo que vemos nos influye. La música que escuchamos nos influye. Si aprendemos de todos los días al perreo, podemos acabar viviendo como perreo. Porque nos influye el medio social, nos influye la música, la literatura, el cine, las telenovelas, y comenzamos a hacer de nuestra vida una verdadera telenovela de lágrimas, de risas y de amor, y a veces más de lágrimas, y a veces más de risas, porque acabamos siendo la burla de todos. Así que aprende a escuchar este consejo de Proverbios. Verso 2. El fin de este libro es ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Siéntate a los pies de un sabio y seguro que algo vas a recibir. Bendecimos a Dios porque tenemos el mejor de los mentores, el mejor maestro. Jesús es nuestro pastor y Jesús es nuestro maestro. Él es la sabiduría de Dios. Y hoy se usa en el ámbito de la empresa y de los deportes una técnica que se llama aprender de las mejores prácticas. Yo la he usado en mis clases sobre la predicación y revisamos a grandes predicadores. Vemos cómo lo hacen, cómo se preparan, qué dicen, cómo lo dicen, porque tratamos de aprender de las campeones en cada campo de la vida. Y es hermoso cuando podemos escoger grandes modelos de paternidad. ¿Quién ha sido un gran papá? Nos encantaría aprender de quién ha sido una gran mamá. ¿Quién podría ser un ejemplo de hijo? Un ejemplo de diácono, de maestro de escuela dominical, de pastor, de asistente, de congregante. ¿Quién es una oveja ejemplar? Y se usa la técnica de aprender de las mejores prácticas. Y sin duda, que el mejor ejemplo, la inteligencia del sabio que podemos aprender es de Jesús. Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Sin duda, que en Él está toda la sabiduría de Dios, que es Cristo. Por eso necesitas conocerlo, sentarte a sus pies, leer sus palabras, dialogar con Él, reflexionar en lo que Él te dice y seguir su autoridad con verdadera obediencia y humildad. Necesitas conocer su palabra, pero sin duda que has de entrar en ese nivel de conocimiento que se llama conocimiento personal, de corazón. Estudiar su palabra es la mejor forma de aprender de los sabios. Y en este caso, la mejor forma de aprender del sabio con mayúscula. Aprender de Jesús. Sus controversias son extraordinarias. Sus parábolas son profundas y enriquecedoras. Sus discursos, sus mensajes son profundamente definitorios en la vida. Aprender de la inteligencia de los sabios. Pero vayamos al último consejo. Consejo número 4. Aprende a vivir de manera exitosa. Sí, esta palabra está en Proverbios. No es propia de la cultura norteamericana. Claro que ellos nos han enseñado un aspecto de éxito. Pero en la Biblia encontramos una expresión interesante. Dice Proverbios capítulo 1, versículo número 3. El propósito de Proverbios es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Esta mancuerna es indisoluble, disciplina y éxito. El propósito de Dios es que tengamos una vida exitosa. ¿De veras? ¿Lo crees? Hay que meterlo en lo profundo del corazón y de la conciencia, saber que sí, Dios tiene interés
Para eso se escribió Proverbios, para que tengamos una vida exitosa. Y el éxito no es, hemos dicho ya, lo que se encuentra al final del camino, sino es cómo transitas el camino. No solamente es el resultado al final del viaje, sino la manera como vas viajando, conduciendo en la vida. Y el éxito, tú y yo lo sabemos, en el mundo de los negocios, de la empresa, de los deportes, de la academia, de la iglesia, tiene mucho que ver con una buena toma de decisiones. Decidir a tiempo y decidir bien. Alguna vez un jefe que aprecié mucho, de que aprendí mucho, me dijo: Rafael, no solamente hay que tener razón, sino tenerla a tiempo. Ser oportuno en la vida. Cuando dejamos pasar la oportunidad, es muy probable que esa oportunidad no se vuelva a presentar. El éxito, sin duda, consiste en que tengas buenos valores. Y a veces mantener tus buenos valores implica renunciar a cosas que para el mundo son asociadas con el éxito. Decido entre tener y ser, me quedo con ser. Entre acumular y ser, me quedo con ser. Porque al final del camino, amados, queridos y hermanos y amigos, se trata de preguntarnos, cuestionarnos y responder una pregunta bastante seria. ¿Qué tipo de personas somos? No a qué iglesia vas, no a qué religión perteneces, no en qué país estás viviendo, no en qué empresa trabajas. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué tipo de persona eres? Ya sea que trabajes en la agricultura y seas un campesino, apenas tengas lo suficiente para poder leer y contar, el español básico y las matemáticas básicas, pero eres una buena persona. No estoy propugnando porque no nos preparemos y eduquemos. Justamente de eso hemos hablado todo el día de hoy. Pero estamos señalando que la vida exitosa tiene que ver con nuestros valores. Tiene que ver con el tipo de relaciones saludables que sabemos construir en la vida. Ser personas autónomas, independientes, responsables, interdependientes. Saber dar y saber recibir. Saber establecer límites y respetar los límites de los demás. Ser personas exitosas. Tiene que ver no solamente con los logros en tu vida, sino cómo te relacionas con las demás personas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí regresamos a nuestra forma correcta de leer Proverbios, que es siempre a los ojos de Jesús. No hay mayor éxito en la vida de un seguidor de Jesús que acompañar al Maestro hasta el Calvario, hasta la tumba, y luego acompañarlo hacia la resurrección. Pablo dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando estamos viviendo plenamente en Cristo Jesús, hemos encontrado el valor principal de nuestra vida y la razón de nuestra existencia. Ser como Cristo es mi anhelo ser como Él. Así cantaba la antigua iglesia con los himnos. Ser como Cristo es mi anhelo ser como Él. Y ese ser como Cristo implicó una vida exitosa, disciplinada, con fruto. Se han levantado grandes países prósperos con este lema en el corazón: ser como Cristo. Familias han levantado su vida de la pobreza con un anhelo en su corazón: ser como Cristo.
Cuando construimos nuestra vida en la cruz, tomamos buenas decisiones. Contamos con buenos valores y construimos relaciones saludables, santas. Porque tenemos en el centro de nuestra vida la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Morir en Cristo es haber sido sepultado al egoísmo, a la vanidad, al engaño, a la mentira, a la falsedad. Morir con Cristo es haber muerto al viejo hombre para levantarnos con él a una nueva criatura, a una nueva vida. Eso es una vida plena, una vida nueva en Jesucristo como resucitados, viviendo en el poder de la resurrección. Y esta nueva vida no se da tampoco de forma automática. Tenemos que aprender a vivir con el nuevo hombre y abandonar al viejo hombre. Es un aprendizaje. Por eso Proverbios es un libro orientado a la enseñanza y al aprendizaje. A ti y a mí nos toca la tarea de ser alumnos, de aprender. Dios es el maestro. Tenemos el mejor libro de texto. Tú y yo tenemos una cosa sencilla que hacer: aprender, a fin de que nos despojemos por completo del viejo hombre y nos vistamos de la nueva persona que tenemos en Cristo. Una excelente manera de aplicar la enseñanza de Proverbios es seguir lo que nos dice Santiago, capítulo 1, verso 5. Apliquemos estos 4 consejos. Santiago dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Regresamos a la oración. Y la oración es un gran recurso para pedirle al Señor sabiduría. El mero hecho de pedirlo es ya colocarnos en el camino correcto. Pedirlo es el antecedente de recibirlo. Santiago habla sin duda de un tipo de sabiduría especial. Tiene que ver con la vida espiritual, con la relación con Dios, con los dones espirituales, con ese mundo íntimo del espíritu en el que construimos nuestro ser en la presencia misma del Señor. No es una sabiduría que consiste en leer y repetir, como periquitos, que aprenden algo y lo decimos y lo repetimos sin saber lo que estamos diciendo. Qué difícil es para algunos aprender. Justamente ayer leía yo que alumnos de secundaria tienen dificultades para resolver problemas aritméticos de 5º año de primaria. Repito, alumnos de secundaria, más del 65% de ellos encontramos que en un examen que se les aplicó en la aritmética de primaria de 5º año, los de secundaria no lo podían responder. En un país que ni siquiera puede llegar a un nivel aceptable de primaria, difícilmente será un país exitoso. Un discípulo de Jesús que difícilmente llega al 5º año de primaria en su camino espiritual, difícilmente será un discípulo exitoso. Pero pide sabiduría, adquiere disciplina, sigue el ejemplo de las personas inteligentes y trabaja todos los días para lograr el éxito en tu seguimiento de Jesús. Si hay deficiencia de atención, entonces enfocarnos en el Señor. Y pedir una forma de enfocarnos en lo que es correcto, en la sabiduría. Y cuando oras, disciplina tu mente, tu espíritu, y no pierdas el enfoque de encontrar en la palabra sabiduría para tu vida. Y si estás luchando con problemas propios de tu edad para aprender, el Señor suple por medio de nuestro ruego en la oración: Señor,
Tú sabes que ya con dificultad recuerdo algunas cosas, otras más se me han olvidado, pero que tu Espíritu Santo pueda recordar aquello que se ha guardado en mi corazón. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, y si somos ya personas que estamos viviendo la etapa de la plenitud de la vida en términos de años, cuando ya estamos peinando canas, que tengamos una buena vida adulta. Y no hay forma de tener una buena vida que siendo viejitos y viejitas sabios. Adultos, adultos mayores, jóvenes, sabios. Demandemos del Señor sabiduría y aprendamos del mejor de los ejemplos, del mejor de los maestros, nuestro Señor. Padre, queremos aprender cada día más de ti. Ser como tú es nuestro anhelo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A la hora en que tenemos esa transmisión, estamos también teniendo nuestro culto presencial en la Ciudad de México. Pero les mandamos un cariñoso abrazo. Deseamos una semana bendecida, que podamos crecer en sabiduría. Y les espero mañana. Les invito a que a otras personas los contagien, les compartan sus redes sociales. A través de YouTube estamos colocando el video y el post de audio lo ponemos en Spotify y en las redes sociales de Facebook, tanto de Missio Dei como de Jezreel, también en la mía personal. Así que hay muchas formas en que podemos compartir la enseñanza de Proverbios. Necesitamos vivir con sabiduría hoy. Así que mañana vamos al inicio de las meditaciones diarias en el capítulo 22 de Proverbios. Que sea una jornada bendecida, es nuestra oración. Les abrazo con mucho cariño. Que tengan un día lleno de bendiciones.